La esencia de un proceso electoral, la esencia de la democracia es que todos los candidatos participen en igualdad de condiciones. Sí cabe una asamblea constituyente donde existe una reforma profunda de la estructura del Estado. Pasamos de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica y un ejemplo en el mundo, y hoy están empujando los policías, los patrulleros. Ese señor se sentó sobre 9 contratos de autogeneración que le dejamos listos y no le dejó ejecutar a su ministra, a la que denunció por sabotaje, y luego le hicieron juicio político. Estamos a pocas horas de que se dé el cierre de la campaña electoral y nuestra misión fundamental es seguir haciendo conocer quiénes son los candidatos que en este momento están terciando para llegar a la Asamblea Nacional, especialmente acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Conocer sus propuestas, conocer su visión de lo que está pasando también en el ámbito coyuntural, en la política, en la economía acá en el país. Hemos invitado en esta oportunidad al doctor Cristian Hernández. Él es candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana, listas número 5, por el Distrito Centro Sur, y a la doctora Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea igualmente por el Movimiento Creo de las listas 21 por el Distrito Centro Norte. Con ellos vamos a conversar sobre lo que está pasando en el país en este momento. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios también son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en TikTok, usted va a encontrar alternativas en lo que significa el contenido noticioso en el ámbito nacional e internacional y la coyuntura informativa del país inmediata, permanente, a través de las redes sociales de Global Opinion. El programa llega también gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mamut. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias por estar presentes en la programación. Cristian, Distrito Centro Sur, ¿qué le motivó a usted de intentar llegar a ser asambleísta, en este caso por la Revolución por el Distrito Centro Sur? Gracias, Osvaldito. Ana Belén, un gusto compartir contigo el panel. Yo siempre he concebido la política como, además estimo que así debemos concebir todos los candidatos, como un servicio para la gente. Yo tengo 41 años, soy abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho Público, y siempre he estado cercano a la política, y creo que llegó el momento de arrimar el hombro, de mojar el poncho para salir de la crisis tan desesperante por la que atraviesa el país. Llegar a ocupar un curul en la máxima representación de las funciones estatales siempre será un honor, y poder trabajar para la gente, y más aún si voy a formar parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ya, como que refrescando, digamos, los cuadros en este caso, nuevo dentro del ámbito de la política, dentro del ámbito de lo que significa la revolución mismo. Sí, a ver, es mi primera incursión política, indudablemente es una nueva experiencia para mí, honrosa sobre todo, como dije. Siempre la organización política, la Revolución Ciudadana, está buscando los mejores perfiles. He sido escogido, he estado en esta ocasión, espero hacerlo de la mejor manera y siempre pensando en la gente y en sus necesidades. Ana Belén, también ya en el ámbito de la política, pero ya fue asambleísta, ¿no? Por el Movimiento Creo, recordemos, en la bancada de la Asamblea, cuando se dieron muchas instancias en la Asamblea mismo, la muerte cruzada y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué intentar nuevamente en el ámbito político? Bueno, primero saludos a la audiencia, muchas gracias por la invitación, Osvaldo, y Cristian, saludos en este panel que compartimos. Bueno, yo ingresé a la política partidista en el año 2021, ocupando la curul de quien en paz descanse, César Monge. Me principalicé después de que él fue para el cargo de ministro de gobierno, y siempre he tenido esa vocación de servir, ¿no? En ese entonces yo fui en la curul de asambleísta nacional,
Ahora estoy por el centro norte de Pichincha, habiendo nacido en la parroquia de Iñaquito, aquí en la ciudad de Quito, hace 40 años. Soy abogada de profesión, soy madre de 2 pequeños a los cuales adoro, estoy casada. Me he dedicado muchos años al tema de las universidades, de los institutos técnicos y tecnológicos. Ese siempre ha sido mi fuerte, pero también me he enarbolado desde la Asamblea Nacional, llevé adelante varios procesos de fiscalización y sobre todo aportes legislativos en temas en favor de los niños, de la niñez, en agilizar procesos de adopción de estos niños que pasan tantos años en orfanatos y que hay hogares amorosos que los quieren adoptar. Existe en este momento, digamos, una visión clara de lo que se quiere hacer en la Asamblea Nacional, muy a pesar de lo que pasó, porque la instancia de la Asamblea no es pues una perita en dulce, siempre tiene un muy desgaste, desprestigiada. claro, desprestigiada, un desgaste en este caso, Ana Belén. Todos los candidatos creo que llegamos con una propuesta clara, entendiendo las necesidades de nuestro territorio. Yo que vengo ya más de 4 o 5 meses recorriendo los territorios y las parroquias aquí en Pichincha, nos damos cuenta, por ejemplo, el repunte en la inseguridad que vive Quito. Antes decíamos, bueno, eso pasa en la costa, en Guayas, en Manabí, en los ríos, y Pichincha está tomada por la disputa de las bandas en la ciudad, además el tema del microtráfico en las escuelas y en los colegios, y vemos cómo las fuerzas del orden hacen su trabajo, ponen delincuentes tras las rejas y a los pocos días jueces de bolsillo, que yo digo no son servidores judiciales, los liberan. Para eso tenemos una propuesta de cadena perpetua para esos jueces y fiscales también ustedes corruptos. están manejando el tema de la cadena perpetua. Es lo que nosotros entonces hemos propuesto, no solo desde nuestro binomio, sino para el legislativo. En este aspecto, ¿cuáles son las propuestas fundamentales y la visión que se tiene, Cristian, en el ámbito legislativo, tomando en cuenta que vamos a tener de pronto una legislatura muy polarizada? No van a tener ninguna de las fuerzas políticas una mayoría absoluta. Sí, a ver, fue otro invento de los gobiernos posteriores a la Revolución Ciudadana, esto de cambiar el método de elección. Entra el primero, el segundo tiene que triplicar al otro candidato, el tercero tiene que quintuplicar, y es indudablemente a quien más le afecta es de la Revolución Ciudadana directamente e indirectamente al país, porque para aprobar una ley, por más beneficiosa que sea, la revolución tiene que estar buscando apoyo de otras bancadas, que general y lamentablemente no es tan fácil, o por el contrario, limitan o demoran la posibilidad de contar con alguna ley que pueda beneficiar a la gente. En cuanto a propuestas, nuestro plan como gobierno siempre se ha estructurado pensando en tener el Ejecutivo y el Legislativo, una asamblea lo más cómoda posible para poder salir de la crisis por la que atravesamos. En lo personal, yo plantearé reformas legales que regulen y prohíban que los bancos, luego del acoso de la que somos víctimas la mayoría de ecuatorianos cuando existe una deuda, nos siente en un centro de mediación, nos haga firmar un acta, entre comillas, voluntaria, un acta de mediación, pero que calcula el nuevo interés respecto de un capital con el interés ya... Interés sobre interés. Interés sobre interés. Eso asfixia a la gente, y claro, el ecuatoriano es una persona trabajadora y honesta, necesita ponerse de pie. Salimos de una pospandemia y de gobiernos que han liquidado la economía de la gente. Acabamos de tener hace poco nomás 14 horas diarias de apagones. Eso es para destruir cualquier economía familiar, Osvaldo, y la gente que me mira, estoy segura que va a sentir esa necesidad de contar con un periodo de gracia para levantarnos, revivir y poder comenzar a pagar las deudas y las obligaciones sin que se calcule el interés sobre el interés. Ya, pero usted dice una cosa muy certera, no solamente es la revolución, a los propios gobiernos, al gobierno del presidente Lasso le costó, en este caso, también aprobar leyes al interior de la Asamblea, precisamente por eso, porque no se logra una mayoría de consenso. Pero, ¿es factible o no es factible tener este tipo de acuerdos en la Asamblea Nacional? Yo creo que es factible, y mire, aprovecho la presencia de Ana Belén, tenemos incluso hasta la misma edad por lo que escuché, somos jóvenes y queremos siempre lo mejor para el país. Podemos tener diferencias tal vez de posiciones políticas y todo, pero nadie puede negar que la situación de seguridad por la que atraviesa el país es un infierno el que se vive. O sea, hablar de cabezas rodando en las veredas en la costa, de escuchar o ver que una niña de meses de nacida está gateando porque a la mamá le acaban de asesinar, las extorsiones, las vacunas, y creo que eso no, el análisis no depende de una posición política. Entonces,
cada uno tendrá su visión desde la posición política, pero siempre vamos a buscar lo mejor para la gente. Y creo que la nueva sangre, los jóvenes, seguramente vamos a encontrar ese punto de acuerdos y poder legislar y fiscalizar en función de las necesidades de la gente. ¿Esto sería factible, Ana Belén? Es de lo soñado, pero de pronto se transforma en una utopía el que en la Asamblea puedan existir consensos. Mire, primero, a mí me parece saludable que no existan esas mayorías aplastantes. Nosotros fuimos gobierno y saludamos la iniciativa de que no existan esas mayorías aplastantes, incluso habiendo sido gobierno, porque esas minorías necesitan estar representadas. Tan necesarias son que con ellas se construye consensos desde el legislativo. Lo hicimos cuando fuimos a bancada de gobierno, lo hizo este gobierno llegando a acuerdos con el correísmo y el Partido Social Cristiano, y le pasará al gobierno que venga a partir de mayo de 2025. Para mí es saludable, al menos lo que dicen las encuestas es que habrán 2 bloques grandes o mayoritarios en la Asamblea Nacional, pero necesitarán de un tercer espacio, de un tercer bloque o grupo de legisladores, que no necesariamente conformen un bloque, que inclinen la balanza hacia uno o hacia otro lado en función de las necesidades del país. Entonces, nosotros al menos en concreto siempre estaremos dispuestos a apoyar las iniciativas que sean en beneficio de la gente. Quien les habla, al menos en temas de seguridad, en la provincia de Pichincha hemos visto cómo ha repuntado. Vimos hace un par de meses cómo asesinaron a una señora en una farmacia en la Roldós. Eso no pasaba. Ahora hay disputas de bandas, ahora el microtráfico en las escuelas y colegios, no hay redadas, las UPC están desmanteladas, están vacías, hay mucho que fiscalizar. Venimos de una pandemia energética que nos dejó 12 y 14 horas sin luz. ¿Cuál es la propuesta del legislativo para aprovechar, por ejemplo, Ana Belén Cordero, quien les habla, el tema de la energía solar? Entonces, ¿se pueden llegar a consensos? Sí, siempre y cuando las agendas de esas bancadas que representan a partidos políticos no tengan como única agenda la impunidad de alguno de sus líderes, porque eso finalmente es lo que destruye. Nos estamos refiriendo en este caso a la Revolución Ciudadana. O del Partido Social Cristiano, o de quien fuere, ¿no? También el Partido Social Cristiano. Bueno, ahora en el caso Purga, está, por ejemplo, involucrado Pablo Muentes, que fue legislador y mano derecha de Jaime Nebot, ¿verdad? Entonces, no podría el Partido Social Cristiano venir para una alianza y poner... ¿De qué forma se podría entrar en este ámbito de la búsqueda de la impunidad? Mire, yo lo que creo en realidad es que se tendrían que buscar agendas legislativas en pro de las necesidades de la gente. Si eso se transparenta y se pone... Por ejemplo, estamos de acuerdo con el tema de la inseguridad, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema en que todos los partidos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en el tema del empleo. El tema es ponernos de acuerdo en el cómo, ¿verdad? Yo creo que ningún partido político podrá decir que es beneficioso o sano para el país que 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan un empleo. El tema es ponernos de acuerdo en el cómo reformar este código laboral que mantenga derechos laborales adquiridos, pero que dé nuevas oportunidades a quienes con envidia ven a esos 3 que sí tienen un empleo. Entonces, yo creo que esas conversaciones se pueden tener siempre y cuando sean en pro de la gente. Ahora, estos acuerdos se orientan en este caso, Cristian, tomando en cuenta que se habla de la agenda de la impunidad para el tema del expresidente Rafael Correa, del propio ex vicepresidente Jorge Glass, que se buscaría de alguna forma salvoconductos, de alguna forma revisión de esos casos a través de la Asamblea Nacional. A ver, dejar claro varios temas, ¿no? Ni el presidente Correa, y ha sido claro y públicamente lo ha dicho, que no va a someterse a ningún proceso de amnistía ni indulto, más allá de que jurídicamente tampoco cabe. Luego, que los procesos judiciales de él se están ventilando ya en sede internacional y serán los jueces internacionales los que terminen decidiendo. Y tercero, la Asamblea no es parte de la función judicial. La Asamblea no puede, aunque quisiera, que tampoco es el caso, entrometerse en una función que tiene su marco jurídico propio. No puede meterse en sentencias ni cosa por el estilo. Luego hay que ver el fondo. El presidente Correa es el único político que ha sido sentenciado por telepatía. ¿Sí? Y el influjo psíquico. Del influjo psíquico. Y eso es innegable, porque está en la sentencia, está escrito, ¿no? Y luego podemos discutir la velocidad en la que sacaron el recurso de casación. Ana Belén, entiendo que es abogada también, sabe que debe ser el único proceso en la historia republicana del país que salió a esa brevedad. Pero claro, era la intención de proscribirle y no dejarle que sea candidato a vicepresidente en el 2021. Eso también es evidente y la gente lo sabe.
Luego lo demás termina siendo retórica para los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y creo que este no es del momento porque el país está asfixiado con la crisis que llevamos, energética, de seguridad, de empleo, económica. Es decir, etcétera. no hay esa intencionalidad, esta agenda de impunidad, como se le indilga prácticamente a la revolución, a los bloques de la Revolución Ciudadana, y mucho más a que va a llegar también a esta nueva asamblea, Cristian. No, para nada. Eso lo ha dicho, como digo, el principal interesado sería Correa, y ha sido claro en decir que él no está y no se va a someter, no está interesado y no se va a someter a ningún proceso de indulto o amnistía. Estoy seguro, porque además ya las instancias internacionales como la Interpol no ha dado paso a una difusión roja, no creo que la Interpol sea correísta, y es precisamente por la debilidad de esas sentencias. Entonces, no hay esa intención, y Correa ha sido claro en ese tema. Ahora, la situación dentro de lo que significa el desarrollo mismo de la campaña ha sido una campaña bastante dura, peleada, distorsionada inclusive a nivel de redes sociales. ¿Cómo han sentido ustedes que ha sido esta campaña? Yo más bien la he visto bastante pasiva esta campaña. Hablo por Quito. Pero de pronto, ¿por qué no la están afectando? Pues, pero otros sectores políticos sí. Bueno, En el ámbito de la polarización me refiero también. Bueno, la polarización sí nos afecta, ¿no? Porque claro, si yo no apoyo a Noboa, entonces me dicen correísta. Yo lo último que he sido es ser correísta en mi vida, ¿no? Nunca he militado, respeto a los que militen y demás, pero no, yo nunca he sido ni de izquierdas ni correísta, pero porque le digo al señor Noboa o a su gobierno las inconstitucionalidades, las ilegalidades, los abusos de poder que ha cometido, entonces ahora resulta que soy correísta. Y esa polarización nos hace daño a todos, no solo a los que estamos en campaña, finalmente somos una minoría, sino a la gente, que finalmente no se siente representada ni con una ni con otra opción. Hemos llegado a un tema de apatía total. Sí, pero también de confrontación. De confrontación fuerte, entre fea, ecuatorianos. Innecesaria. Sí, veo eso sí en redes sociales, mucha confrontación, mucho fanatismo. Antes les decían borregos a los de la Revolución Ciudadana, pero ahora los borregos son morados. O sea, perdón, pero funciona así, y los ecuatorianos somos mucho más que eso. Somos ideas, somos proyectos, somos sueños. Y sí veo una campaña, al menos hablo por Quito, que es donde yo me he movido en esta campaña, apática. Una campaña totalmente apática. No me refiero a la mía, yo he recibido mucho cariño de la gente, pero por ejemplo el gobierno no ha hecho nada de campaña. No sé si está muy confiado de los quiteños y de las quiteñas. Su estrategia, ¿no? En este caso. Pero la peor campaña es la que no se hace. Yo creo que la campaña en territorio es muy necesaria. No solamente te puedes confiar de los TikToks en redes sociales. Y los quiteños y las quiteñas seguramente se sentirán molestos de decir, bueno, nos está tomando por seguro el señor Noboa. ¿Qué creen? ¿Que con el voto anticorreísta es suficiente? Y no lo es, necesitan propuestas de país, ¿no? Cristian, ¿se han sentido en desventaja de pronto en este tema de la campaña electoral, tomando en cuenta lo que está pasando, lo que pasó con la Corte Constitucional, por ejemplo, respecto a los decretos en los que el presidente designa vicepresidenta y encarga la presidencia, se va de campaña, no pide la licencia? Y la Corte Constitucional prácticamente como que le da la bala al presidente, le da la razón en este caso. A ver, más que desventaja, creo que una desigualdad. Y eso no puede existir en ningún proceso electoral en el mundo. No puede, de hecho, la esencia de un proceso electoral, la esencia de la democracia es que todos los candidatos participen en igualdad de condiciones. Ese es el principio, ese es el espíritu del proceso electoral. Luego tienes una norma clarísima que te obliga y no te da oportunidad a interpretarla. El dignatario, en este caso el presidente de la República, tiene la obligación de hacer uso de licencia mientras dure la campaña electoral. No le dice, escoja entre pedir licencia toda la campaña o encargue los fines de semana. Y luego viene una segunda aberración jurídica, como es que el Ecuador elige una vicepresidenta y el presidente, luego de que no pide licencia, le da la gana de encargar la vicepresidencia y no encarga a la vicepresidenta, encarga a la que le dé la gana. ¿Ya? Entonces, asumo que los asesores le dicen, no te preocupes, el Ecuador es bobo, no se da cuenta. No, la gente la tiene clarísima. Coincido en lo que dice Ana Belén respecto de tal vez esa confianza que tiene el gobierno de no hacer, de pensar que todo está en el TikTok. Y creo que más que confianza, creo que esa es la estrategia. A él no le sacan a hablar. Y perdóneme que le diga, yo soy muy respetuoso de las cualidades de la gente.
el presidente hablando es una persona muy limitada. Y desde ese punto de vista entiendo la estrategia. Pero puede ser un buen ejecutor, pues no tiene el don de hablar. Pero entonces traiga a su primera dama a hacer campaña aquí en Quito, entonces, o a su vicepresidenta, o a sus asambleístas. Y tampoco es buen estamos ejecutor, criticando una una estrategia en este caso, claro. Cristian y Ana Belén. Si la estrategia le está dando resultado, porque... No bueno, sé. ya no se puede decir las encuestas, pero más o menos estaban ahí. Yo le digo una cosa, Osvaldito, y usted lo conoce bien. Yo soy abogado de Jorge Yunda y de las empresas de él. En la campaña del 2019, cuando la ganó Yunda, Jorge estaba en el 4º lugar en las encuestas. Sí, era Paco Moncayo, no le daban mucha César opción, Montufa, la doctora Luisa Maldonado del correísmo y Jorge Yunda. Y terminamos ganando. En el 2023, Jorge encabezaba todas las encuestas. La que menos nos daba, incluso la encuesta que llevaba Pavel Muñoz en ese momento, nos daba 8 puntos arriba. Comunicaliza nos daba 10. Y de hecho yo posteé hace poco porque coincide que al mismo número de días a aquella campaña nos daba más diferencia que la de Noboa sobre Luisa, que según ellos está. Terminamos segundos. ¿Sí? Entonces... las encuestas que ellos tienen o las que quieren hacer pensar o inducir el voto no son más que primero una fotografía y una fotografía falsa. Uno camina y la gente tiene esta nostalgia y digo en lo personal, en mi circunscripción, porque se recuerdan cuando iban a un hospital y había medicinas, habían médicos que les atiendan, habían UPCs con policías y en perfecto estado, los patrulleros caminaban. Entonces, eso no se soluciona con un TikTok. ¿Ya? La gente recuerda cómo se vivía entre el 2007 al 2017 y el domingo se va a pronunciar. ¿Usted cree que no, entonces hay un voto oculto o hay un tema que no está siendo visible por parte de las encuestadoras? Totalmente. Y yo lo que menos, con el respeto a la actividad empresarial, yo no creo en las encuestas. Y uno cuando camina por la calle... Las encuestas de carne y hueso, como dicen. Si habrá que creer, pues, Cristian. Sí, o sea, es que aparte la razón no admite contradicción. O sea, he explicado lo que la gente se acuerda, la educación gratuita, de calidad, que teníamos antes, y hoy no tienen posibilidad de comer 3 veces al día, les vacunan, cierran negocios. Sí es complicado la situación en el país, ¿no? Hay personas que sobreviven con menos de $3 al día. Usted comentó, hizo un comentario, Osvaldito, dijo, Noboa puede no ser bueno para hablar, pero es un buen ejecutor. Ojalá hubiese sido. En la campaña anterior dijo que tenía un acuerdo con Israel y que en 9 meses solucionaba la crisis energética. Llegamos a tener 14 horas al día y en Israel ni le conoce. Dijo que no iba a subir el IVA y subió al 15%, que no iba a subir los combustibles y subió la gasolina. Entonces, ejecutor es lo que menos es. Ana Belén, entonces, ¿usted cree que o no cree que puede haber una definición en el país en una primera vuelta? Para nada, en esta del 9 de febrero. No podemos hablar de encuestas ya, pero no está definido el tema de la primera vuelta. No estamos dando porcentajes ni números, ¿no? Sí, solamente pregunto. Sí, yo no creo por eso mismo, porque hay voto vergonzante que no se refleja en las encuestas. ¿Pero por qué voto vergonzante o voto oculto? Porque seguramente habrá gente, yo no hablo por el sur porque no camino por allá, hablo por el norte, mucha gente no quiere decir frontalmente por quién quiere votar o por quién va a votar finalmente, eso ocurre, eso es real. A veces hasta en los exit poll, en las bocas de urna que hacen al salir de las elecciones, incluso la gente miente, le da vergüenza, en fin, lo que fuese, las razones que sean. Yo camino por las calles del norte de Quito y hay mucha desesperanza porque no se sienten tampoco representados con ninguna de las dos opciones. Por un lado, recuerdan los horrores del correísmo, los 10 años, los abusos de autoridad, en fin, un montón de cosas que ocurrieron, la corrupción y demás. Y luego también se acuerdan que Noboa, coincido con Cristian, no ha sido un buen ejecutor. O sea, esa pandemia energética de 14 horas sin luz, no la hemos vivido nunca. Ese señor se sentó sobre 9 contratos de autogeneración que le dejamos listos y no le dejó ejecutar a su ministra, a la que denunció por sabotaje, y luego le hicieron juicio político. Y ahorita los generadores de Progen, tan polémicos que en noviembre se supone que iban a llegar, no llegaron en noviembre, no llegaron en diciembre, no llegaron en enero. ¿Cuándo irán a llegar? Ya están expertos pronosticando que en abril vamos a volver a tener apagones. ¿Y qué están haciendo? Porque San Pedro les benefició con la lluvia, es el mejor jefe de campaña para Noboa. Pero ¿qué están haciendo
haciendo ahora para solucionar el problema de la crisis energética? No están haciendo absolutamente Bueno, al menos nada. el presidente ha garantizado que en este año al menos no habrían Lo cortes de mismo energía, dijo ¿no? su ministro de Gobierno y a la semana siguiente hubo cortes de energía. Yo no les creo nada. Ana Belén, pero ¿cuán difícil ha sido hacer campaña también para ustedes? Pues Yo, la verdad... el presidente Lazo tampoco es que tiene muy buena recordación. Yo soy Ana Belén Cordero, pertenezco al partido que ha fundado el presidente Lazo a mucha honra y con mucho orgullo, pero yo también me he hecho un nombre y me he forjado un nombre. Yo he sentido mucho cariño de la gente aquí en la ciudad de Quito, en los mercados, en los barrios, en la Roldós, en Pizulí, en Toctiuco, en Carcelén, en el Condado, y la verdad es que la gente se acuerda. Yo siempre digo, ¿no? La historia termina de poner a cada quien en su lugar y donde corresponde. Se acuerda de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, de los tratados de libre comercio, de las obras de las escuelas del milenio que inauguramos, de tantas cosas que se hicieron buenas y positivas que quizás tuvimos el error de no comunicarlas adecuadamente, de no andar bailando en TikTok todo el día, sino dedicarnos a la gestión. Lo que nos faltó es gobernabilidad. Hubo el boicot de las mafias en la Asamblea Nacional, por eso el presidente Lazo tuvo que disolver la Asamblea Nacional, pero no me atrevería a decir que ha sido una campaña dura. Yo Ana muy Belén, agradecida con los quiteños y Las mafias quiteñas. son quienes hacían mayoría en Quienes ese momento. boicotean a cualquier gobierno que no ¿cuáles sean son? ellos. ¿Cuáles Porque, son a ellos? ver, Revolución, Partido Social le pasó Cristiano. al presidente Moreno, le pasó al presidente Lazo y le pasa al presidente Noboa. El presidente Noboa pactó con el correísmo del Partido Social Cristiano, duró la luna de miel unos 5 meses, me parece, luego se invadieron la embajada mexicana y eso rompió el pacto, luego vinieron las elecciones y se acabó el acuerdo o la falsa gobernabilidad, si se quiere, donde le aprobaron 4 leyes que según el propio presidente eran beneficiosas para el país. ¿Ustedes entrarían, en el caso de que Ana Belén y otros asambleístas de Creo, entrarían en un acuerdo, un entendimiento con el correísmo? No. ¿Así? No, No, mi estimado Osvaldo. Sobre todo si es que no ha habido, si es que no hay una agenda, eso lo que van en beneficio de los ciudadanos. Si es que no hay una agenda transparente hacia la gente, decir, por ejemplo, el tema del empleo. Si me van a decir a mí, vamos a modernizar ese código laboral para permitir que esos otros 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un trabajo puedan acceder a un empleo digno y de calidad y que se generen mejores espacios para que haya más plazas de empleo, cuenten con nuestro apoyo. Pero de así a decir que vamos a hacer como el Partido Social Cristiano de arriba para abajo con el correísmo aprobándoles todo, eso creo jamás se va a prestar para eso. Entonces, ¿de qué consensos hablamos, Cristian, respecto a buscar ese entendimiento en la Asamblea Nacional? Nosotros, por el contrario, estamos abiertos a dialogar con todos, de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, siempre que el beneficio sea para la gente. Si se quiere, esa vehemencia que tienen de bloquear, porque el simple hecho de que con el correísmo no, creo que ya le ha hecho bastante daño al país. Hemos pasado 8 años en los que todo ha ido para abajo y un gobierno peor que el otro. Y no quiero ponerme a hablar de qué pasó con Moreno, qué pasó con Lazo, qué pasó con Noboa, que además es evidente, hoy después de 8 años, todo es un desastre. O hay medicinas en los hospitales, o los médicos atienden, o hay educación pública de calidad. No, todo es un desastre. ¿Sí? Pasamos de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica y un ejemplo en el mundo, y hoy están empujando los policías, los patrulleros. ¿Ya? Creo que eso no puede ser culpa de una tendencia política, es la ineptitud de los gobiernos que quedaron después de Correa. ¿Ya? Entonces, nosotros abiertos al diálogo, así se forma la democracia, con consensos. Aunque después puedan estar arrepentidos, porque estuvieron dialogando también con el gobierno de Noboa, pues al principio, ¿no? De hecho hubo diálogos, hubo diálogos con el gobierno de Lazo también. El incremento del IVA mismo. De hecho hubo, y el presidente Correa lo ha dicho también, hubo diálogos en el 2023, me parece, sí. Con el presidente, con Creo. 21. 21, sí. 21, sí. Entonces se llegó a un acuerdo, luego asumo que no está mal, terminaron negociando con Pachacuti y pusieron a Guadalupe Llori como presidenta. Entonces, creo que siempre de eso se trata la democracia. Por eso es un órgano de representación, un órgano colegiado. Si fuera solo uno, ok, una sola persona. Son varias ideas, varias tendencias, pero limitarnos a eso, creo que eso ya le ha hecho mal a la gente. Hay una situación, y por tema de tiempo hay que ser puntuales, Ana Belén.
¿Cómo miran ustedes? Usted dice cadena perpetua en este caso, pero ¿es factible una reforma a la Constitución? Muchos hablan de una constituyente o una reforma más profunda de la Constitución. ¿Qué piensan ustedes? Mire, desde nuestra postura, nosotros apoyamos un llamado a una asamblea constituyente porque creemos que el modelo estatista de Montecristi le ha hecho mucho daño al país en muchos aspectos, no solamente en el tema económico, sino en el concepto propio de la estructura del Estado. Vemos con horror cómo ha venido ocurriendo los hechos en el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros propusimos en una consulta popular vaciarle de competencias para devolverle al Parlamento ecuatoriano, pero como lo hacen todos se perdió la consulta. Claro, ¿no? Entonces los ecuatorianos de alguna manera quisieron que siga pasando lo que está pasando en el Consejo. ¿O se equivocaron ustedes al plantear esa pregunta en la consulta? Yo creo que quienes se equivocaron ahí seguramente fueron los que no apoyaron eso, porque hoy vemos los resultados, que el Consejo de Participación Ciudadana de ciudadano tiene nada y de político tiene todo. Y por eso los destituyeron, ¿no? Entonces sí cabe una asamblea constituyente donde existe una reforma profunda de la estructura del Estado, del concepto económico, de entender las finanzas públicas de un país, y nosotros apoyamos totalmente si hay un llamado a consulta a asamblea constituyente, venga de quien venga. Pero general, por votación popular, por supuesto, y que luego se conforme un organismo donde pueda haber una constituyente, no de plenos poderes, porque la Corte Constitucional ya se pronunció en ese sentido que no debe caber así, pero una asamblea constituyente que reformule y reorganice nuestra Constitución. ¿Es el mal de todo lo que pasa en el país la Constitución de Montecristi, Cristian? Por el contrario, si no tendríamos la Constitución de Montecristi estaríamos peor. Es la primera constitución garantista de la historia republicana, es la primera constitución que se apoyó, que se aprobó con el voto popular, y es la primera constitución que reconoce varios derechos que hoy son defendidos incluso por los sectores empresariales y todo, ¿no? Entonces, por el contrario. Ahora, el problema no es la constitución, el problema es, obviamente, las personas que llegan, pero la institucionalidad. Y todo, absolutamente todo, y parafraseando al expresidente Lasso, había que reformar todo y bloquear al correísmo, aunque cueste la economía del país. Lo dijo con Diego Kende en una entrevista y se ha viralizado en varias oportunidades. Con el Trujillato, con la bendita consulta, se creó un Consejo de Participación Transitorio sin la aprobación de la Corte Constitucional, como mencionaba Belén. Pero como era lo que ellos querían, entonces estaba bien. El transitorio, eso es lo que está pasando ahora. Pero por eso mismo, tenemos una fiscal que ni siquiera el título de profesional es legítimo, ¿sí? Más allá de que han hecho las pericias y terminaron confirmando que no es copia, es impericia, pero revise, de hecho hay un libro, es una copia textual. Entonces, ¿qué esperamos? Pero, Cristian, entonces el mal de los males está, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, pues es un ente de tumbo en tumbo. Mire, yo le voy a decir algo. No sé cuántos vocales han sido destituidos y van a entrar unos nuevos, ahora hay una apetencia. Todos quieren cooptar ese consejo porque designa a las autoridades de control. Yo le voy a decir algo y de nuevo voy a tomar la experiencia de Jorge Yunda con la remoción, ¿no? En el proceso que hubo para tumbar al alcalde de Quito en el 2020. Y lo que hay que hacer es prohibir que los entes administrativos puedan romper la decisión del pueblo en las urnas. Y no es Yunda, no es Correa, no es Lasso, no es Noboa. No, esto es un tema, de hecho hay un axioma en derecho, que las cosas se deshacen como se hacen. Ana Belén y yo vamos a llegar, o podemos llegar a ocupar una curul por el voto popular. Ni el TCE, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni otro órgano administrativo puede destituir lo que se eligió en las urnas. Y está la sentencia de Petro versus Colombia, cuando el procurador en Colombia le destituyó al alcalde Petro. Eso no puede pasar. Bueno, entonces, pero acá la asamblea puede sacar a los asambleístas pues, por situaciones. Pero es que la asamblea tiene origen en las urnas. Entonces, ahí sí se deshace como se hace. Porque yo que me elijo en las urnas, destituyo a alguien que se eligió en las urnas. Pero digan usted, los vocales del TCE, ¿qué origen tienen las urnas como para bajarse un dignatario elegido en las popular, urnas? Claro. Eso hay que cambiar. De hecho, hay una reforma legal propuesta para evitar que estas cosas pasen. La asamblea sí,
es un órgano de control político. Cuando haya sentencia penal ejecutoriada, Sí, por supuesto. Es un buen argumento, ¿no? Porque se reúnen 5 voluntades y pueden destituir a cualquier funcionario, ¿no? ¿O le En este parece caso, bien Elección Popular. que Ángel Torres tenga a su hijo de director de ADN en Loja? Hay situaciones que habrán que dilucidarse también Entonces, ese aspecto, no es la Constitución. Del juez Angelito No es la Torres. Constitución, es el trujillato que puso la gente que pone y que hoy hace lo que le da la gana. Pero ustedes se mantienen, el Consejo debe existir. Sí, por Consejo supuesto. de Participación. Por supuesto. Consejo de la Judicatura debe O seguir antes, como cuando tal. elegían procurador y contralor, no se lanzaban cenicerazos en la Asamblea, en el Congreso, pues. No es la Constitución, Pero es la gente y bueno, es claro lo que el dejó, Consejo es también. la herencia del Pero trujillato. bueno, ahí voy a Sí, meter un Ana poco Belén. mi idea, porque eso nosotros propusimos, al vaciar de contenido o de responsabilidades o de atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana, era devolverle al Congreso con sus defectos y con sus virtudes, como dice Cristian, cenicerazos, insultos y demás. Incluso había mejor nivel intelectual en ese Congreso que en esta Asamblea. Pero finalmente eran las organizaciones políticas, no disfrazadas de ciudadanos, políticas de frente, y poniéndose todas las caras o las máscaras, digamos así, quienes elegían de una terna a un procurador, a un contralor y demás. Ahora todos disfrazaditos, digo, yo comparto en ese caso con Cristian de que alguien que ha sido legítimamente elegido en las urnas por el pueblo no puede ser destituido por 4 o 5 voluntades X, que no han sido elegidos tampoco en las urnas. Pero si es que eres elegido respetando la ley. Perdón, pero el Consejo de Participación Ciudadana se supone que los que llegan ahí no deben estar auspiciados por ningún partido político y se fue comprobado que eran auspiciados por un partido político. El tema de la Liga Azul, pero hay otras ligas. Pasará todavía, con ¿no? el presidente Noboa si es que gana. Si es que ha ganado, él ha ganado y respetando la ley, porque él no ha pedido licencia, él no ha encargado la vicepresidencia a quien tenía que encargar, sino a una señora que se le cruzó por ahí a dedo. Entonces, también habría ahí, pregunto y dejo a la audiencia que nos está viendo en estos momentos, ¿habría ahí causal para destituir al presidente porque ha ganado en violación a la ley? Se los dejo para el foro. ¿Ustedes darían un juicio político? No hemos barajado esa situación en estos momentos. Cristian, ¿habría espacio para un juicio político? Es que la violación a la norma es flagrante. Lo que pasa es que yo no creo que llegue a la nueva asamblea, porque la asamblea, cuando se recomponga con los actuales asambleístas que son candidatos, seguramente van a iniciar un proceso político. Pero es que, ¿cómo se defiende si la norma te dice pide licencia en campaña y no pide? Claro, o sea, la actual asamblea, dicen ustedes, que Exactamente. podría iniciar un juicio O político. la que se reanude el día lunes con Claro, los asambleístas así que, es. Exacto, que eso. vuelven a su De hecho, cargo. A eso estamos Eso. hablando, ¿no? Sí, La o sea, actual asamblea. Si yo Hay fuese una asambleísta, yo propondría el juicio político, por supuesto. Hay una infracción gravísima al Código de la Democracia que establece claramente que no se puede entregar o inaugurar obras estando en campaña. Y el presidente Noboa ha entregado chalecos, armamento, dicho sea de paso del gobierno anterior, en plena campaña. Él es candidato, él está prohibido expresamente hacer aquello, como andan regalando cocinas viejas. ¿Qué le dirían ustedes a la ciudadanía, Cristian, para ir cerrando también ya? ¿Qué le diría? Algo tan simple como dejar el odio. Dejar esto de no por el correísmo. Piensen en el país, piensen en su bolsillo y piensen en el futuro de la gente. Es momento de reconciliarnos, de unirnos, de pensar en país. Este 9 de febrero vamos a pararnos en una urna y vamos a decidir a quién le entregamos el poder político. A aquellos que en estos últimos 8 años nos han destrozado completamente, o aquellos que en su momento, del 2007 al 2017, llenaron de educación, de salud, de obra pública, de servicios públicos eficientes, de empleo, de dinero en el bolsillo. Eso está en juego este domingo. Y pedirles que voten con conciencia, que dejen el odio, que todos somos hermanos, que somos ecuatorianos, tenemos que sacar el Eso es país lo adelante. fundamental, ojalá que vayan con un voto Todos consciente. 5 el domingo, y tendremos a la primera, lo cual nos debe llenar de orgullo. Yo tengo una hija también, y mi hija muchas veces me pide acompañarme cuando ve que va a estar Luisa. Y claro, para las niñas, para las mamás, para las mujeres, debe ser bastante honroso saber que por primera vez una mujer va a presidir la República. Y luego, pues, veremos qué pasa el día domingo. Ana Belén, ¿qué le diría usted a la ciudadanía? Nada más decirle a la ciudadanía que vote con conciencia, que vote con memoria. Dicen hasta en los últimos 8 años, les recuerdo que el presidente que se sentó desde el 2017 hasta el 21, que fue Lenín Moreno,
presidente del correísmo, lo que haya pasado después es problema del correísmo mismo, y recordarles que gran parte de lo que estamos viviendo en estos momentos fue herencia de lo que nos pasó con el déficit que dejó ese sobreendeudamiento, esa soberanía o esa ciudadanía universal que permitió el ingreso de tantos extranjeros que algunos, no todos, algunos cometen delitos en nuestro país, y que finalmente recordemos que los ecuatorianos y los quiteños tenemos memoria de los actos de corrupción cometidos en esa gestión, y que hay una distinta opción que no necesariamente está con el correísmo y que le dirá al gobierno de Noboa, si es que se reelige en las urnas, las cosas de frente, las ilegalidades, los autoritarismos, y que puede representar esa tercera vía y esa tercera opción. Así que este domingo vota con conciencia, vota con memoria, vota por quien te dice las cosas de frente y como son. Ana Belén Cordero, Todo 21. Creo. Así es. Creo. Sí, los casilleros están un poquito alejados, ¿no? En todo caso. El 21. Bueno, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Siempre. Al doctor Cristian Hernández, candidato a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, Distrito Centro Sur, y a la doctora Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea Nacional, igualmente por el Movimiento Creo Listas 21, Distrito Centro Norte. Queda ya en consideración de los ciudadanos. Lo importante es irlos conociendo, ir viendo cómo actúan y qué es lo que se presenta para el futuro en una posibilidad de que sean asambleístas con el voto popular. Gracias por la sintonía. Recuerden que Frente al Personaje se retransmite a través de Global Opinion en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con esta suscripción, y también los likes y los comentarios ayudan para seguir contextualizando este tipo de entrevistas. En las redes sociales, ya saben, la coyuntura informativa. Sigan las redes sociales de Global Opinion, eso es importante. Estamos permanentemente informando allí, así es que si quiere estar bien informado, hágalo con Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. Recuerden que este programa se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Comparta el programa, comparta los contenidos y así vamos a estar mejor informados. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Gracias por la sintonía. Nos veremos muy pronto. Cuando nos unimos por algo más grande, podemos llegar más lejos. Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Pero recuerda que debes hacerlo en plancha, es decir, marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno o entre listas, anularás tu voto. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.